Buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendice. Nos da gusto poder compartir con ustedes de nuevo la palabra del Señor y pues que estén ustedes también reunidos en casa. Hoy pues se supone que se celebra o se debía celebrar el Día del Padre, aunque las autoridades cambiaron la fecha, creo que para el 16 de agosto, pero bueno, en sí se está casi celebrando el Día del Padre y quiero decirles, hermanos, o hacerles esta recomendación. No salgan de casa, celébrenlo nada más ahí entre ustedes, no se visiten, hermanos, todavía. Hay que atender las instrucciones de las autoridades y debemos amarnos y cuidarnos unos a otros. Entonces, lo más que puedan posible, hermanos, no salgan de casa, no se visiten, no junten todavía a la familia. Seamos pacientes, hermanos, y les hago esa recomendación, esa petición, hermanos, amémonos y cuidémonos unos a otros. Ya llegará el momento en que podamos volver a reunirnos con las familias, con las iglesias. Así que, hermanos, sean pacientes y no salgan de casa, hermanos. No salgan de tal manera que se haga conglomeración en este día, porque ustedes han observado que México es uno de los países donde el COVID-19 ha atacado muy fuerte y precisamente es por nuestra forma de ver las cosas, por nuestra idiosincrasia mexicana, que no queremos acatar, no queremos seguir, no queremos respetar, no queremos amarnos unos a otros al cuidarnos, hermanos, y es por eso que esto no está acabando en México, se está extendiendo más de la cuenta, pero es a causa de nuestras actitudes, de no querer atender y respetar las directrices de nuestros gobernantes, hermanos. Así que, por favor, si pueden, de verdad, hermanos, no salgan de casa, no se visiten, sean pacientes, mándense mensajes, mándense videos, véanse una videollamada, pero por favor, hermanos, no salgan de casa, no salgan de casa. Entonces, hermanos, por favor, se los pido. Se pueda abrir. Perdón, nomás, una pequeña distracción. Entonces, hermanos, por favor, no lo hagan. Recuerden que el próximo miércoles vamos a tener nuestro devocional, que así le llamamos, nuestro devocional de miércoles a las 7 de la tarde. Próximo miércoles, Dios mediante, a las 7 de la tarde vamos a tener nuestro devocional y queremos hacerles una petición, hermanos. Cuando ustedes, la mayoría de ustedes ya están suscritos al canal de YouTube, cuando ustedes entren al canal de YouTube, los que no se han podido suscribir, hermanos,
Ustedes entran al canal de YouTube, hermanos. Cuando entran al canal de YouTube, pues ustedes van a ver que, se los voy a mostrar así, hermanos. Entran al canal de YouTube, espero a ver si se puede ver, aunque no. Entran al canal de YouTube. Si ya se suscribieron, entran ahí en suscripciones. Y cuando comienzan a ver ustedes, hermanos, la página de Peniel, ya comienzan a ver ustedes, hermanos, van a comenzar a ver ustedes la predicación, ¿sí? Entonces, si lo pueden ver, hermanos, aquí hay una parte donde dice suscribirse, suscrito, le da suscribir y también dale a la campanita, hermanos. Disculpen si hago como tipo comercial, pero entran al canal de YouTube, buscan Iglesia Bautista Peniel y ya cuando nos ven ahí de la Ciudad de México, ustedes nos van a ver ahí, hermanos. Ustedes van a observar que dice una parte donde dice Iglesia Bautista Peniel, cuántos suscriptores hay y dice suscrito o no. Entonces le dan a suscribir y también al ladito, del lado derecho hay una campanita, hermanos. Denle suscribir y denle a la campanita, hermanos, porque a veces por alguna situación del internet entramos luego en la transmisión y no podemos mandar la liga. Pero si ustedes nos ayudan con suscribirse y darle a la campanita para que les estén dando las notificaciones cada que subimos una enseñanza o un video, hermanos, nos van a ayudar muchísimo. Nosotros, en la medida que el Señor y la tecnología nos lo estén permitiendo, vamos a seguir mandando la liga, hermanos, sin ningún problema, pero nos van a ayudar mucho si se suscriben y le dan clic a la campanita para que le lleguen las suscripciones, hermanos. Es importante para seguirnos y así nos vamos a ayudar en tiempo y además en forma de comunicación. Si, hermanos, si pueden, por favor, les pido que ustedes le den suscribirse y luego le den a la campanita. Así que hagámoslo. Les decía yo que el próximo miércoles a las 7 de la tarde noche vamos a tener nuestro devocional de miércoles, hermanos, y el próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a tener a las 4:30 de la tarde, vamos a tener el estudio de Filipenses con los jóvenes. Es por medio de la plataforma de Zoom. Los jóvenes mandan la invitación, hermanos, y por medio de esa invitación se unen con nosotros a la clase de jóvenes, que además los chicos están haciendo muy buen trabajo. Ale Rueda y Johnny Buitrón, que son los líderes de este ministerio juvenil en la Iglesia Bautista Peniel, están haciendo un excelente trabajo. Les mando saludos, les mando bendiciones y nuestras gratitudes más sinceras a Johnny Buitrón y a Ale Rueda por la forma en que están trabajando con los jóvenes. Invitan a jóvenes de iglesias hermanas que conocemos, hermanos, y agradecemos también tal vez a sus pastores, si es que nos llegan a ver, agradecemos la confianza, hermanos, y esa soltura que sus pastores están permitiendo para que sus jóvenes se conecten con nosotros y nos estén siguiendo en estas enseñanzas para jóvenes, hermanos. Agradecemos todo esto y pues hay otros jóvenes que tal vez no conocen del Señor y se han poco a poco unido a estas transmisiones. Agradecemos de nuevo por esta labor que están haciendo. Próximo sábado, 4:30 de la tarde, por medio de Zoom llega la invitación y se pueden unir a la clase de jóvenes. Y después a las 6:30, recuerden, a las 6:30 tenemos nosotros el curso de la dinámica del corazón y para la próxima semana vamos a ver el capítulo 9 o la sesión 9, ¿sí? Que se titula, que es de la página 150 a la 160, ¿ok? Entonces la dinámica del corazón, capítulo 9, vamos a leer en el libro de la página 150 a la 160. Dicho estas pues anuncios, hermanos, ¿qué les parece si adoramos al Señor, entramos en adoración al Señor con los cantos que el Ministerio de Música aquí en la iglesia han preparado para que juntos podamos adorar? En lo que se van colocando los cantos ya en la pantalla, te voy a pedir que por favor, pues tal vez puesto de pie ahí con tu familia para que podamos alabar juntos y exaltar al Señor dentro de este tiempo de adoración, ¿sí? Vamos a esperar aquí que nos pongan en la pantalla los cantos y seguimos con esto. Hasta acá.
Gracias a Dios, hermanos, que hemos podido, bueno, allá ustedes en casa también alabar al Señor, alabar su nombre. También les hacemos esta recomendación o recordatorio también. Ya saben que de repente la señal de internet a veces nos quiere fallar. Si llegase a ser así, hermanos, recuerden que pronto tratamos de restablecer la señal, pero de todos modos estamos buscando que si llegase a haber una falla en la señal de internet, al final cuando termine la predicación pasará como una hora más o menos en lo que la volvemos a subir para que la vean completa, hermanos. De antemano agradecemos su paciencia, su comprensión, hermanos, y pues es cuestión ahorita de que la tecnología está así, ¿no? Pues, hermanos, como sabemos, hoy decíamos que se celebra el Día del Padre, así que nos da mucho gusto desde aquí, de la Iglesia Bautista Peniel, enviar a todos ustedes nuestros abrazos, muchas felicidades, hermanos, para todos los que son papás, ¿verdad? Que gozan del privilegio de ser papá. De verdad es un privilegio, es un gozo, los hijos llenan de vida nuestra labor y es muchas felicidades, hermanos, a todos los que son papás, muchas felicidades. Y el día de hoy la predicación va a ser dirigida a nosotros que somos papás, pero también a aquellos que nos están escuchando de la familia para que sepan cómo nos pueden ayudar a conducirnos como unos padres ejemplares, ¿verdad? Antes de entrar a la predicación, hermanos, pues nada más les voy a mencionar algunos casos para oración. No voy a leer toda la lista porque algunos ya, gracias a Dios, han salido. Me voy a centrar un poquito más en los que vemos que hay necesidad de oración por cuestión de salud o de algunas situaciones o pruebas, ¿sí? Entonces, vamos a orar, por favor, hermanos. Seguimos orando por Vicky Martínez, por Rubén Pedraza, que es mi tío, por César Herrera. Seguimos orando por Pierre Calderón, por Braulio y Yesenia Matamoros, por Mari Miranda. Seguimos orando por la familia Redondo Telles, que está formado por Ignacio, Emma y Jessica. Seguimos orando también, hermanos, por el capitán Juan Carlos Barranco. Y así también, hermanos, seguimos orando. Ellos son por COVID-19, pero también seguimos orando por una persona que se llama Gabriela Ramos, que está enferma de cáncer, pero recuerden, no es la mamá de Josafat, para que no se vayan a confundir, ¿eh? No es la mamá de Josafat, se llama Gabriela Ramos, ella está enferma de cáncer. Hermanos, sigamos orando también. Recuerden que mañana al hermano de nuestra hermana Mari Félix, Cirilo Candia, mañana lo operan de un ojo, uno de sus ojos, él radica allá en Estados Unidos, hay que estar orando por Cirilo Candia. Y recuerden que este próximo viernes, si Dios permite, nos presta vida, viernes 26 de junio, por la mañana, van a operar a nuestra hermana Aide Jiménez de sus ojos, igual por la mañana. Entonces, hermanos, hay que estar orando por Cirilo y por Aide, que pues van a ser operados, intervenidos de sus ojos, por Aide Jiménez y por Cirilo. También, hermanos, hay que seguir orando. Déjenme ver aquí también de los que son, decía de Mari Miranda, ella es como también están observando si es COVID o tal vez tuberculosis, todavía siguen observando qué es lo que podría ser molesto o que está atacando su organismo de Mari Miranda. Así que, hermanos, pues sigamos orando por todos ellos, por favor, hermanos. Y ¿qué les parece si oramos por la predicación? Que Dios tome en sus manos esta predicación. Oramos por los que mencionamos en este momento, ¿sí? Vamos a orar allí en casa, por favor, nos siguen. Padre, te damos gracias primero por tu bondad, por tu misericordia. Agradecemos, Señor, todo lo que en Cristo Jesús nos has dado a los que hemos puesto nuestra fe en Él. Primero, cuando has derramado tu Espíritu en nosotros de una manera abundante, y por lo que en Cristo, Señor, tú nos has prometido para la eternidad. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, bendito Dios, confesarlos delante de ti con arrepentimiento, perdón, con un corazón, perdón, contrito y humillado, Padre, y que en Cristo Jesús tú nos perdones y nos limpies de toda maldad.
Padre, queremos encomendar en tus manos a todas las personas, familiares, amigos, hermanos en Cristo que están padeciendo tanto por el COVID-19 y por otras situaciones. Padre, queremos mencionarte, Padre, para que tú sigas obrando en la salud, bendito Dios, de César Herrera, de Pierre Calderón, de Braulio y Yesenia Matamoros, de Mari Miranda, que obres en la operación de Aide Jiménez y de Cirilo Candia, por la familia Redondo Telles, Señor, que también tú obres en su salud, y también te seguimos pidiendo por el capitán Juan Carlos Barranco, por Nayeli Navarrete, que está trabajando ya en el área de COVID en el Hospital General, señor Gea González, por Gaby Ramos, señor, que es una persona de Tehuacán, Puebla, que está enferma de cáncer. Y así, Padre, pues seguimos pidiéndote por todos los hermanos, hermanas que están pasando por alguna prueba, bendito Dios, que puede ser económica o alguna otra situación, que ayudes, Señor, y proveas todos los medios para salir adelante. Gracias también, bendito Dios, por la forma en que has obrado en nuestros hermanos, familiares y amigos que has levantado o has venido levantando, como Oscar Huitrón Jr., la familia Torres Aguado, Señor, por Vicky Martínez, por Rubén Pedraza, por la familia Col Meléndez, y así por todos y cada una de las familias que hemos estado orando y tú has levantado con tu poder y tu misericordia. Padre Celestial, queremos pedirte que tú tomes en tus manos esta predicación, donde por medio de tu palabra queremos animar, exhortar, y dar dirección, Señor, y felicitar también a cada padre de esta iglesia, familiar y amigo que nos puede estar viendo en esta predicación por medio de la transmisión. Así que te pedimos, Señor, que tomes en tus manos esta predicación y que bendigas a todos los padres que nos están escuchando, Señor, o que van a ver esta predicación. Bendícelos con toda bendición espiritual, guárdalos a ellos, guarda a sus familias, prospéralos, bendito Dios, bendice su trabajo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y también te pedimos, Padre, que tú bendigas y santifiques las ofrendas y los diezmos de nuestros hermanos que están ofrendando, Señor. Santifícalos, bendícelos, Señor, y danos sabiduría para que se pueda administrar para tu gloria y para que este misterio siga adelante y también ayudando o apoyando a hermanos, personas, familias que tienen necesidad. Padre, gracias por tu bondad y en tus manos nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Pues, como hemos ya comentado o hemos dicho, hermanos, entonces celebramos el Día del Padre, ¿sí? Y una de las primeras funciones desde que Dios creó al mundo y sobre todo al hombre, hermanos, es que Dios le dio responsabilidades al varón muy específicas para que él pueda cuidar y dirigir, ¿verdad?, a su familia. Ya cuando tenemos la palabra del Señor, hermanos, nosotros nos damos cuenta que Dios quiere bendecir a aquellos papás que pastorean y dirigen a su familia bíblicamente. Cuando un papá quiere pastorear y dirigir a su familia o quiere dirigir o gobernar a su familia fuera de las Escrituras, pero además añade ese carácter pecaminoso que en la cual estamos identificados todo ser humano, hermanos, pues naturalmente los resultados de llevar o gobernar o dirigir una familia sin la palabra de Dios, sin la dirección de nuestro Dios, pues no va a haber buenos resultados. Pero Dios, hermanos, quiere bendecir a cada papá que pastorea y dirige a su familia de una manera bíblica, conducido y tomado de su palabra. El día de hoy vamos a estudiar, hermanos, en el Antiguo Testamento vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 11, de los versículos 13 al 24. Así que si ustedes pueden, hermanos, vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 24, para que podamos nosotros ver o estudiar este texto en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 24. Vamos a observar qué principios bíblicos nos está mostrando las Escrituras, hermanos, y entonces guiarnos por esto. Deuteronomio 11, del 13 al 24. Si ya llegaron, hermanos, entonces, por favor, ahí en casa ustedes me siguen, ¿verdad? Y si pueden leer incluso conmigo en voz alta, pues me pueden seguir. Dice la Escritura, Deuteronomio 11, versículo 13, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tarde de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y aquí viene este punto importante. Y las enseñaráis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todas estas mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones y grandes y más poderosas que vosotros. Y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Yo sé que nosotros no vivimos allá en Palestina, hermanos, pero esta promesa también es para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y tenemos a la palabra del Señor como nuestra directriz, como ese canon, como esa norma que va a guiar nuestra vida y a nuestras familias. Esa promesa también en Cristo Jesús es para nosotros. Así que lo que podemos entonces detectar, hermanos, ya en este texto es que Dios bendice al papá que pastorea y dirige a su familia de una manera bíblica. Dios bendice al papá que pastorea y dirige a su familia de una manera bíblica. Entonces, vamos a ver 3 puntos principales, hermanos, iniciales. Primero es que el papel de papá es ser fiel y obediente al Señor. El papel de papá es ser fiel y obediente al Señor. Hermanos, de verdad, es difícil que Dios bendiga a un papá, a un varón que no se sujete a su palabra, que no se tome de su mano por medio de su palabra, que no muestre un corazón sujeto y obediente a él. Dios quiere que bendecir al papá que dirige a su familia bíblicamente, y por eso es que el papel de papá es primeramente ser fiel y obediente al Señor. ¿Quieres tener principios? ¿Quieres tener directrices? ¿Quieres tener incluso, te lo podría decir así, de una manera práctica, un manual para que puedas dirigir a tu familia, a tu esposa y a tus hijos? Vete a la palabra de Dios. Normas, directrices, un manual para que puedas tú dirigir a tu familia, vete a la palabra del Señor. Dice en el versículo 13 de Deuteronomio 13, dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿verdad? Dice en el versículo 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Entonces dice que están tocando, perdón, dice que va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu oficio, tu profesión, toda esa labor económica que tengas para proveer a los tuyos de lo necesario. Dios lo quiere bendecir. Así que el papá debe amar con todo su ser a Dios. Si un papá no ama a Dios y no busca de su palabra, es difícil que Dios lo vaya a bendecir. Amar a Dios, hermanos, es un mandato para aquel que ha puesto a Cristo como su único y suficiente Salvador. Quien ama a Dios se entrega por completo al Señor. Si un papá ama a Dios, se va a entregar primeramente y por completo al Dios que le rescató
por medio de su Hijo derramando su sangre. Vayan conmigo a Marcos capítulo 12, por favor, hermanos. Marcos capítulo 12. Marcos 12, y ya que llegan ustedes ahí al Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, vamos a leer solo los versículos. Marcos 12, vamos a leer solamente los versículos 29 y 30, y dice: Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el papel de papá, hermanos, es ser fiel y obediente al Señor. Yo te decía hace un momento, ¿quieres tener normas, directrices o hasta una guía o un manual de vida para que tú puedas guiar a tu familia, a tu esposa y a tus hijos? Sujétate a la palabra de Dios. Ama al Señor, entrégate al Señor como papá. Un papá que se separa de Dios o que simplemente no conoce a Dios, no va a poder ser una buena influencia para sus hijos, ni va a poder inculcar buenos valores, ¿verdad?, a sus hijos, porque naturalmente no conoce o no teme al único Dios vivo y verdadero. Para que un papá pueda ser un buen administrador, gobernante y cabeza de familia, tiene que amar a Dios y tiene que sujetarse y enseñar la palabra de Dios. Cuando un padre es fiel al Señor, Dios lo bendice y lo prospera en todas las áreas. Cuando Dios ve que un padre es obediente, Dios lo bendice y lo prospera en todas las áreas. Deuteronomio, regresamos al texto que tenemos de estudio el día de hoy, ahí en Deuteronomio capítulo 11, y el versículo 14 y 15 dice la Escritura: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Entonces, hermanos, cuando un padre ama y es fiel al Señor, Dios lo bendice y lo prospera en todas las áreas de su vida, su negocio, su profesión, su oficio, su comercio, toda aquella actividad económica que tenga para poder acercarle las necesidades y las provisiones a su familia, Dios las va a bendecir. Dios bendice el trabajo del padre que trabaja arduamente, y también Dios suple siempre las necesidades de la familia del varón que le ama y le obedece de veras. Esto no quiere decir que en algunos tiempos o en algunos momentos, hermanos, haya momentos de prueba o haya momentos en los cuales, a causa de las circunstancias en el mundo o en la sociedad, esté escaseando el dinero, como es este tiempo de pandemia del COVID-19. No tiene la culpa la empresa, no tiene la culpa el patrón, no tiene la culpa el papá, sino que esta situación de la pandemia del COVID-19 es un mal que ha atacado a todo el mundo y está atacando y consumiendo la economía y las finanzas mundiales, hermanos. Así que esto es una situación que sucede, pero aquel varón, aquel papá que confía en el Señor, que en toda su vida se ha caracterizado por confiar y depender de Dios, yo les puedo decir esto: si tú eres un papá que en toda tu vida se te ha caracterizado por depender de Dios y obedecerle y amarle, yo te puedo decir que tú mismo puedes decir, para la gloria de Dios, que hasta el día de hoy a ti y a tu familia no te hacen falta nada. Pero probablemente puede ser una persona que dice: bueno, yo soy un papá que lleva años en el Señor y he sido entregado en el Señor y me ha tocado esta situación de escasez a causa del trabajo. Aún yo te puedo decir, de verdad, al día de hoy no te hace falta nada y ni te hará falta, porque Dios es fiel y justo para bendecir a aquellos que le temen. E incluso yo te puedo decir que la Escritura dice en Mateo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: no os afanéis por el día de mañana. Tú puedes ver las flores del campo y puedes ver las aves de los cielos. Las flores del campo, ¿verdad? No trabajan ni hilan como las aves del cielo, y las flores del campo son vestidas y las aves del cielo tienen comida. ¿No valéis más vosotros, verdad?, delante de Dios? Así que aunque haya alguien que no conoce al Señor, aún Dios suple en su bondad y en su misericordia y en su amor para todos los seres que Él ha creado. Pero sobre todo, Dios bendice de una manera muy especial a aquel papá, a aquel cabeza de familia que lo ama, que es fiel,
¿verdad? Y que se entrega a Él, Dios lo bendice y lo prospera en todos sus caminos. Dios, al contrario de esto, deja de bendecir al Padre que no obedece ni se entrega a Él. Cuando alguien ya conoce de Cristo, hermanos, cuando alguien ya se ha entregado a Dios, Dios va a dejar de bendecir al Padre, ¿verdad? A la cabeza de familia que no se entrega a Él o incluso que le falta, que ha pecado, ¿verdad? Y que ha faltado al Señor. Dios deja de bendecir, hermanos. Jamás debemos pensar, amados hermanos, familiares y amigos que nos están siguiendo por medio de esta predicación y por medio de esta enseñanza en la transmisión, nunca debemos dejar que nuestra mente nos siga engañando que Dios, al ser bueno, tiene la obligación de bendecirnos aunque yo vaya mal, aunque no le cumpla, aunque sea infiel, ¿sí? Porque Dios deja de bendecir a toda persona que no le obedece y que no sigue sus estatutos y que no vive para amarlo. Es una mentira pensar que como Dios es amor, está obligado a bendecirme aún detrás de mi pecado, de mi infidelidad. De ahí, te lo digo con mucho amor y respeto. Tal vez si tú eres papá y nos estás viendo por medio de esta transmisión y tú no has encontrado al Señor Jesucristo, al Cristo de la cruz y al Cristo resucitado, reconociendo tus pecados y sabiendo que tu pecado te ha separado de Dios y que el único medio que Dios ha dado es ese Cristo de la cruz que murió en ella, derramando su sangre y entregando su cuerpo para perdón de tus pecados, si tú confiares en esa justicia que Él obró en tu lugar en la cruz, y sabiendo que en su resurrección, Él ha dado salvación y vida eterna. Si tú no has puesto tu fe en esto, no pienses que Dios está siempre obligado a bendecirte. Dios bendice y es misericordioso, pero de eso, a que haya una relación con Dios, no lo hay. Tú hoy te puedes acercar a Cristo. Si eres un papá que estás escuchando este mensaje, tu pecado te ha separado de Dios y la consecuencia como la de nosotros es precisamente que el pecado tiene como consecuencia la muerte, separados de Dios en la eternidad. Pero un día nosotros, por la gracia de Dios, tuvimos la fe que Él nos entregó para confiar en Jesús, de que Jesús murió en nuestro lugar, pagando toda justicia por nuestros pecados. Le reconocimos como nuestro Salvador, le reconocimos como nuestro Señor y hoy podemos gozar de una relación íntima con Él y podemos gozar también de sus bendiciones. Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, necesitas reconvenir con Dios, es confesar con Dios que eres pecador, arrepentirte genuinamente de esto y aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y entonces todas las bendiciones que tú verás en la Biblia van a ser también para ti. Necesitas reencontrarte hasta en el Día del Padre. Tú que eres papá, necesitas el día de hoy reencontrarte con ese Dios y con ese Cristo que murió por ti en esa cruz y que resucitó al tercer día para dar salvación y vida eterna a todo aquel que pone su fe en Él. Dicho esto, entonces debes saber y recordar que Dios deja de bendecir al papá, al cabeza de familia que no obedece ni se entrega a Él. Dice Deuteronomio 11, versículo 16 al 17, guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, una persona, un varón, un cabeza de familia, un papá que no se sujeta a Dios, que no ama a Dios, que está en constante rebeldía hacia Dios, es una persona que no puede esperar ni puede obligar a Dios a que le bendiga, porque Dios, hermanos, no tiene por inocente al pecador. Papá debe cuidarse de no andar alejado de Dios, ¿sí? Dios no es alguien que quiera compartir, ¿verdad?, con otras personas su amor. Dios es celoso. Por eso papá debe cuidarse de no adorar a algo o a alguien en vez de a Dios. ¿Qué pueden ser aquellas cosas o aquellas personas que papá puede estar adorando antes que a Dios? Y puede ser tu trabajo, tu negocio, tu comercio, tu vocación, tu profesión, puede estar por encima de Dios. Estas cosas pueden estar por encima de Dios. El fútbol, no quiero pensar, algunos hermanos nos están viendo porque no hay fútbol.
Algunos varones nos están viendo porque no hay fútbol. Les aseguro que si hubiese fútbol, estuvieran viendo el fútbol porque dicen, al final de cuentas en el YouTube puedo ver la predicación del pastor cuando yo quiera, ¿no? Entonces, hermanos, hay cosas o hay personas que nos separan de Dios y están en primer lugar que Él. Entonces, el trabajo, tu negocio, tu empresa, tu oficio, tu vocación, tu profesión, tu comercio, tu esposa, tus hijos, tu deporte, incluso algunos se pudieran sorprender, incluso tu iglesia pudiera ser tu Dios en vez del Dios que rescató a esa iglesia en la cual tú asistes. Porque el corazón del ser humano, dice en Jeremías 17:17, es perverso y engañoso. Y el hombre tiene la tendencia natural de ser idólatra. Así que cuando algo o alguien está por encima o en el lugar que solamente a Dios, hermanos, hermanas, le toca, Dios es fuerte y celoso. Y Dios no bendice a aquella persona que se vuelve idólatra. ¿Cómo pudiéramos identificar, hermanos, que estamos cayendo en una cuestión idólatra como padres y como jefes de familia? Voy a tratar de explicarme de una manera rápida y espero ser conciso porque también no tenemos mucho tiempo, pero quiero pedirte a ti que allá desde casa, ahí donde tú nos estás viendo y siguiendo en esta transmisión de esta predicación, yo te quiero pedir esto, ponte a imaginarte conmigo lo que te voy a decir. Imagínate una pequeña pirámide de 5 bloques aproximadamente, una pirámide de 5 bloques, donde la base más grande de la pirámide, ese va a ser Dios. La segunda base, que es un poco más pequeña de esta pirámide, es la familia. La tercera base va a ser la iglesia. La cuarta base va a ser tu trabajo. Y la quinta base va a ser otras personas u otras cosas. Piénsale el fútbol, piénsale tu deporte, piénsale tus amigos, piénsale otra cosa. Entonces, repito, imagínate conmigo, por favor, una pirámide de 5 bloques, donde el bloque más grande es la base, y la base es Dios. El segundo bloque, que es un poco más chico que el primero, es la familia. El tercero es la iglesia, el cuarto es el trabajo, y el último bloque o la cúpula es otras cosas. Te los estoy mencionando en nivel de prioridad. A esto le llamamos nosotros una pirámide de prioridades, ¿sí? No tiene nada místico, es nada más para identificarlo, es algo gráfico, ¿eh? Por favor, aquí no somos místicos, ¿sí? No tiene nada místico, solamente esta pirámide imaginaria que te estoy pidiendo a ti es para que tú te des cuenta el nivel o el compromiso que tienes tú en tus prioridades. Entonces, primero es Dios, después la familia, luego la iglesia, después tu trabajo y luego otras cosas u otras personas. ¿Cómo te vas a dar cuenta que en primer lugar está Dios? Porque Dios es la base de todo. Y vamos a pensar en algunas construcciones, hermanos, el cimiento, ¿verdad? El cimiento tal vez no se ve, pero es lo más grande, es lo que soporta todo el edificio. En muchas familias, en las mayorías de las familias, hermanos, tal vez el cimiento es Dios, es lo más grande, es lo más fuerte que soporta todo nuestro edificio, que es la casa, que es el hogar, pero aunque a la vista de los demás no se ve, es el más grande, es el cimiento que soporta todo lo demás. Y después está la familia. Ya te dije, la iglesia en tercero, cuarto tu trabajo, quinto otras cosas. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú, papá, que estás bien en tus prioridades? Si Dios es tu primer lugar y es la base de toda tu vida, tu familia va a estar caminando bien en el Señor. Tu familia te va a amar y te va a respetar. Y tú le vas a dar prioridad a tu familia. Por encima de la iglesia, ¿eh? Primero está la familia y luego está la iglesia. Entonces, si Dios es la base de todo, es el que va a soportar todo el edificio o esta pirámide, Dios está en primer lugar. Aunque a veces no se vea con los ojos humanos, Dios sabe que Él es el primer lugar. Pero después está la familia. Si tú atiendes a tu familia primeramente, y antes del trabajo y antes de la iglesia, tú estás caminando bien con el Señor. El varón que está primeramente bien con su esposa y con sus hijos, ese varón está bien con el Señor. El varón, el esposo, el papá que no está bien con su esposa y con sus hijos, ese no está bien con el Señor. Entonces, Dios es la base, la familia es lo que le sigue. Dios se va a manifestar en la forma en que gobiernas, diriges, amas y proteges a tu familia, y después viene la iglesia, ¿sí?
estamos hablando en un contexto de creyentes, ¿verdad? Viene la iglesia y alguno diría, pastor, ¿por qué está primero la iglesia antes que el trabajo? Porque la iglesia es el ente, es el lugar, es la personalidad, ¿verdad? Que Dios te dio para identificarte, ¿verdad? Para que tengas una identidad, y en la iglesia es donde vas a aprender por medio de la palabra de Dios a amar a Dios, a amar a tu familia, a conocer la iglesia y a equiparte para servirle, para que cómo te comportas en tus finanzas y en tu trabajo y cómo te vas a comportar en los demás, que es el quinto bloque. Entonces, por eso la iglesia está en el punto número 3, como en medio. Te va a ayudar a conocer más al Señor, te va a ayudar a ser un buen padre de familia y un buen administrador delante de Dios, te va a ayudar a ser un buen creyente, te va a ayudar a atender tus negocios o tu economía, ¿verdad? Y te va a ayudar con el entorno de tu sociedad. Eso es atender las prioridades. Me estoy tomando este tiempo, hermanos, porque me gusta mucho. Esto es algo que utilizamos en consejería y esa es una manera de que tú puedas detectar que hay un ídolo en tu corazón. ¿Por qué? Porque si dices que Dios es la base, pero después en esa pirámide Dios, después en vez de estar tu familia, está tu negocio, ahí hay un ídolo. Si es Dios, pero después en vez de la familia, entonces está la iglesia, hay un ídolo. Y si es Dios y después de Dios están tus amigos, tu deporte, el fútbol, otras cosas, antes que tu familia, hay un ídolo. Vamos a seguirle. A lo mejor dices, bueno, yo estoy bien con Dios porque estoy bien con mi familia. Mi familia y yo, gracias a Dios, con su ayuda vamos bien. Pues sí, pero después de la familia, en vez de la iglesia, está tu negocio o tus amigos, hay un ídolo. ¿Sale? Entonces, cuando uno de estos, te los menciono en orden de prioridad, te los menciono en orden, a ti papá te estoy hablando, no voltees a ver a la esposa, ya viste, a ver hijos, ya ven, no, a ti papá que estás viendo, este mensaje es para ti hermano, amigo, familiar que nos estás escuchando. Niveles de prioridades bíblicos, Dios, Cristo preeminente, Colosenses 1:18. La familia, porque ha creado Dios a la familia, dejará el hombre a su padre y a su madre y dejará a su mujer. No dijo crea el trabajo y luego a la familia. ¿Sí? Primero Dios, Cristo preeminente, Colosenses 1:18. 2, la familia, dejará el hombre a su padre y a su madre. 3, en la iglesia, todos crecemos para llegar a la imagen de Cristo. Todos por las coyunturas. 4, dice en segunda de Tesalonicenses que el que quiera comer pan, que trabaje. Y también dice en primera de Timoteo, capítulo 5 y en otros pasajes de las Escrituras, que el obrero es digno de su salario. Y también que el que no puede sostener ni a su propia familia es peor que un incrédulo. ¿Ya te diste cuenta? Te estoy dando puntos bíblicos de por qué están esas prioridades. Y después dice en Romanos 14, dice, estad bien con Dios y estad bien con todos, procurad la paz y la mutua edificación con todos los hombres. Primeramente con la familia de la fe. Te estoy dando versículos bíblicos de por qué están en ese orden. Entonces, cuando algo o alguien, cuando tú dices, es que yo amo primeramente a Dios, pero descuidas a tu familia, descuidas a la iglesia, o descuidas tu trabajo, o descuidas las otras órdenes o esferas de tu entorno, tú no estás en orden con Dios. Pero cuando estas esferas de tu entorno, si los amigos están antes que tu familia, o si el trabajo está antes que tu familia, o si la iglesia está antes que tu familia, ahí no estás bien con Dios. Y así, es decir, de este orden de prioridades, hermano, hermana, familiar, amigo que me estás escuchando, eso también es aplicable a la mamá, a los hijos, a quien sea. ¿Sí? Colóquense nada más en la posición en la cual ustedes están en familia. Cuando uno de estos, en este orden de prioridades, está en un lugar que no le corresponde, entonces otra vez 5, Dios, la familia, la iglesia, el trabajo y otras esferas. Cuando uno de estos está en el orden que no le corresponde, entonces termina siendo un ídolo. Y cuando uno de estos, cuando menos uno está en un orden que no le corresponde, hermano, amigo, familiar, que me estás escuchando, hermana, tu vida comienza a tener un desorden. Así que el que ama a Dios lleva una vida con la mano de Dios y su palabra, una vida en orden, porque identifica perfectamente bien sus prioridades. Así que hermano, hermana, si hay algo o alguien que esté primeramente, es decir, que esté antes que Dios, ¿verdad? Entonces ahí hay un ídolo en tu corazón. ¿Ok? Entonces, también cuida qué son tus prioridades. ¿Ok? El papá, en un segundo punto, hermanos, el papá
el papel de papá es ser pastor y maestro de su familia. Sí, fíjense, si en el punto número 1 es que el papel de papá es ser fiel y obediente al Señor, no ser un idólatra, el papel de papá en un punto número 2 es ser pastor y maestro de su esposa y su esposo. ¿Qué le enseñas a tu familia, hermano, hermana? ¿Qué le estás enseñando? No necesitas muchas veces hablar. Con tu pura actitud, con tu pura personalidad, con tu carácter, con tus decisiones, con tus acciones, tú ya estás enseñando a tu familia incluso sin hablar. El papel de papá es ser pastor y maestro de su esposa y sus hijos. Deuteronomio 11 del 18 al 21, que es el texto que estamos estudiando, Deuteronomio 11 del 18 al 21 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Ya vi, este versículo es bien interesante, porque cada que yo leo este versículo, hermanos, me acuerdo de una promesa neotestamentaria. Por eso yo te decía, aquel que está en Cristo, también muchas de las promesas que hay en el Antiguo Testamento son también para aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, como estas promesas prácticas, ¿no? Por ejemplo, cuando te acabo de leer de este texto que dice que si tú y tus hijos, tú como papá y tus hijos siguieran a la voz de Jehová y son obedientes, dice que tus días se alargarán y te va a ir bien. Algunos ya están pensando en ese pasaje. Efesios capítulo, Efesios 5, ¿verdad? No, perdón, Efesios 6, desde el versículo 1. Vayan conmigo a Efesios 6. Efesios 6. Desde el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Son bendiciones similares, nada más lo que cambia es el rol. Mientras en Deuteronomio Dios bendice al padre y a los hijos, en Efesios 6, ¿verdad? Dios está bendiciendo a los hijos que han sido gobernados correctamente por sus padres. ¿Sabes por qué digo que en Efesios Dios está bendiciendo a los hijos que han sido dirigidos y gobernados correctamente por sus padres? Porque en el versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra, y en el versículo 4 dice, en Efesios 6, 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mientras en Deuteronomio está bendiciendo a los padres a los padres por su influencia con los hijos, en Efesios 6 Dios está bendiciendo a los hijos por la manera en que los padres los han dirigido. Así que, hermano, hermana, el papel de papá es ser pastor y maestro de su esposa y sus hijos. Papá debe ser un hombre estudioso de la palabra de Dios. Hermano, hermana, no, papás, ¿verdad? Porque lleva a hablar muy amplio, pero como ahorita es para los papás, aunque también les puede servir a las mamitas y a los demás. A ver, papá, ¿cuántas veces en el día lees la palabra de Dios? Y también te pregunto esto, ¿te ven tus hijos? ¿Te ven tu esposa leer la Biblia? Pero también ten cuidado, porque si vas a leer la Biblia para que te vean los demás, vas a ser como esos fariseos, ¿sí? Hazlo para tu crecimiento. ¿Cuántas veces lees la Biblia en la semana? Yo te dije en el día, ¿verdad? Ahora te voy a preguntar, ¿cuántas veces lees tu Biblia y estudias tu Biblia en la semana? Empecé con el día. ¿Cuántas veces? ¿Ni una vez al día? Bueno, ok, va. Te voy a dar chance. ¿Cuántas veces lees la Biblia en la semana? Los domingos cuando voy a la predicación, hermano. Fíjate, ahora que ni vas a la iglesia me preocupas. Ahora que no puedes ni congregarte por cuestión del COVID-19, me preocupas, hermano, porque si nada más lo hacías cuando venías a la iglesia, entonces tu Biblia puede estar empolvándose. Sanitízala, hermano, porque no puede haber algo por ahí. Entonces, me preocuparía si nada más lees la Biblia una vez a la semana. ¿Cuántas veces lees la Biblia en la quincena? Cuando voy a cobrar, bueno, pues eso no es tan bueno, ¿verdad? ¿Cuántas veces lees la Biblia, papá, en el mes? Diego, estoy esperando a que te respondas tú.
¿Das testimonio a tu esposa y a tus hijos de que tienes un estudio formal de las Escrituras? Bueno, ¿cuántas veces lees la Biblia y estudias la Biblia en un semestre? ¿Cuántas veces estudias la Biblia en un año? El papá que ama a Dios, si tú dices, yo amo a Dios y dices, yo soy un hombre que ama a Dios, tú no vas a leer la Biblia y que todos te vean leer la Biblia y vas a publicar, tú no vas a publicar que vas a leer la Biblia solamente cuando tienes un problema, sino se te tiene que caracterizar por un hombre que en todo momento, desde que llegaste a Cristo, siempre estuviste estudiando y analizando las Escrituras y además das el otro paso que es enseñar a tu esposa y a tus hijos sobre la palabra de Dios. Papá debe ser un hombre estudioso de la palabra, papá debe aprender de la palabra de Dios. Dice en el versículo 18 de Deuteronomio 11, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán frontales en vuestros ojos. Los judíos, hermanos, traen unas cositas que se ponen aquí en la frente, donde adentro traen los mandamientos. Se ponen otras cositas aquí, hermanos, los judíos ortodoxos, donde en cada mano se ponen con unas cintas y una cajita que traen los 10 mandamientos. En las casas de los judíos, en el dintel afuera, hay una cajita colgada donde tienen los 10 mandamientos. Ellos lo están siguiendo literal, pero en el caso del que tiene a Cristo, como tiene su espíritu ahí morando, el papá que ama a Dios es pastor y maestro de su esposa y sus hijos porque él atesora su palabra en el corazón. Primero el Señor le pidió a los hombres que atesoraran su palabra en su corazón y luego las pusieran en las manos y en los dinteles. A lo mejor puedes tener la palabra, tú entras a la casa de algún hermano o hermana y, ay, aquí hay un salmo, aquí hay un versículo, un cuadro del Señor ahí orando, pero su palabra no mora en su corazón. ¿Sí me explico? Entonces, papá, su papel es ser pastor y maestro de su esposa y sus hijos, y para esto debe morar y albergar y llenar la palabra de Dios en su corazón. Papá debe aprender de la palabra de Dios, papá debe meditar sobre la palabra de Dios y papá debe guiar y enseñar sobre la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Hermano, tú que eres papá, ¿cuántas veces te ven estudiando la Biblia? ¿Cuántas veces pones con tu familia a que enseñes de la palabra de Dios? ¿Cuántas decisiones tomas en el día o en la semana o en el mes centrado en la palabra de Dios? Yo te puedo hacer una pregunta. ¿De verdad consideras que tú estás llevando una familia cristocéntrica, papá? Te estoy hablando a ti, amado hermano, amigo, familiar. ¿De verdad tú piensas que estás llevando una vida o una familia cristocéntrica bajo tu liderazgo? Cristocéntrica quiere decir que el centro es Cristo, su palabra, ¿sí? Cristo está en el centro y todo lo demás de tu vida está dando vueltas alrededor de Cristo. Pero si tu vida eres tú y Cristo es una de esas órbitas que están fuera de tu vida, dándole vuelta a tu vida, entonces tú eres un idólatra. Si tú estás en medio y Cristo y tu familia y tu trabajo nada más están dando vueltas en una órbita donde tú eres el centro, tú eres un idólatra. Tú puedes ser un cristiano religioso y místico, pero no cristocéntrico. Cuando Cristo está en el centro de tu vida, Cristo es el centro y tu propia vida, tu trabajo, tu familia y todo lo demás están en la órbita, dando vueltas en la órbita, en el centro que es Cristo. Tu familia, ¿has creado bajo tu liderazgo una familia cristocéntrica? Pregúntatelo. Si no lo has hecho, te animo a que lo hagas, es tiempo. Hoy puede ser un día del Padre diferente para ti. Es tiempo que tú trabajes con la palabra de Dios, la estudies, la atesores en tu corazón y la enseñes para que hagas de tu hogar una familia cristocéntrica. Papá debe instruir a sus hijos con la palabra de Dios. Si tú instruyes a tus hijos con tu propia experiencia, con tu propia sabiduría, puede que te equivoques, porque dice el proverbio que hay camino de hombre que parece recto, pero para Jehová son sendas torcidas. ¿Sí me explicó? El hombre que dirige a su familia y gobierna a su familia con su propio concepto, sabiduría y experiencia, sin un filtro de la palabra de Dios, es un insensato. Pero el hombre que dirige a su familia y le da corrección y gobierno
sujeto a la palabra de Dios es un hombre sabio, porque dice el Señor Jesucristo en los evangelios, en el libro de Mateo, también lo dijo en el Sermón del Monte, él dijo que era comparado a un hombre sabio y sensato que edificó la casa sobre la roca. Y ese es Cristo. Así que papá debe instruir a sus hijos con la palabra de Dios, debe instruir y corregir a sus hijos bíblicamente. Ya les dije, no es su experiencia, no es su conocimiento, no es su sabiduría. El papá que trabaja gobernando su casa de acuerdo a su propia sabiduría y a sus propias fuerzas, está edificando sobre lodo. Y cuando venga la prueba se le va a caer. Pero el papá que está edificando su casa sobre la roca, vendrán vientos tempestuosos y la casa se va a mantener firme porque ha edificado a su casa sobre la roca. La Biblia dice, ya lo habíamos leído en Efesios 6:4, que los papás deben dirigir, instruir o disciplinar a los hijos en la disciplina del Señor para que los hijos no se vuelvan rebeldes. Papá debe instruir y corregir a sus hijos en todo tiempo, en todo momento. Fíjense, como un principio bíblico, hermanos, como un principio bíblico, si ustedes me acompañan a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2, Pablo le escribe a Timoteo, que era pastor de Éfeso en aquellos tiempos. Pablo le escribe a Timoteo como pastor, y como pastor le está dando, siendo el líder, pastor, maestro y sacerdote de esa congregación que es una familia cristiana, le da estas instrucciones. 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas profanas. Entonces, hermanos, en la iglesia podemos haber pastores que podemos estar guiando a la iglesia con nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría, nuestra propia experiencia, nuestros propios conceptos. Y esos pastores están siguiendo fábulas profanas y además son falsos maestros. Pero cuando un pastor está guiando a la iglesia con la palabra de Dios, redarguye, exhorta con la sana doctrina y con paciencia, ese pastor está guiando a la iglesia con naturalmente la palabra de Dios y por supuesto va a tener una iglesia firme. Como un principio bíblico, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre hacia sus hijos y hacia su esposa? Guiar a la iglesia, tiene que exhortar, redarguir, reprender, guiar con paciencia y doctrina para que su familia, hermanos, con la sana doctrina de la palabra de Dios, entonces no tenga comezón de oír al mundo que solamente está destruyendo a la familia y aprenda solamente de pasiones y vicios que el mundo y los hombres enseñan como fábulas profanas. Así que el padre tiene que seguir ese principio como líder, como pastor. Esto es un texto que se escribió para los pastores de las iglesias, pero también lo aplicamos en consejería para los padres. Como pastor y sacerdote, el papá tiene que instruir y exhortar y dirigir a la familia, gobernarla con la sana doctrina que es la palabra de Dios. Es la responsabilidad de todo padre instruir y guiar a su familia, a su esposa y a sus hijos con la palabra de Dios. Papá debe construir un hogar cristocéntrico, ya lo habíamos comentado. Cuando nosotros vamos de nuevo a Deuteronomio capítulo 11, que es el texto que estamos estudiando, Deuteronomio 11, versículos 20 y 21, dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Papá debe construir un hogar cristocéntrico. Ya te lo había explicado, ¿qué es un hogar cristocéntrico? Donde Cristo es el centro, Dios es la base y tu vida, tu trabajo, tu familia y todo lo demás están solamente girando a la órbita del centro que es Cristo. Cuando tú eres el centro de esa familia y Dios y la iglesia y tu familia y otras cosas giran en la órbita alrededor de ti, tú eres tu propio Dios y tú eres tu propio ídolo. Cuando vengan los tiempos tempestuosos,
eso se va a ir al fango. Pero si eres un padre que ha construido una familia cristocéntrica, cuando vengan los tiempos tempestuosos te mantendrás firme porque has sido ese sabio y sensato que ha puesto su vida y ha edificado su hogar sobre la roca. Vámonos al punto número 3. Dios bendice y recompensa al padre que dirige, ¿verdad? Perdón, al padre que es diligente y obediente. Dios bendice y recompensa al padre que es obediente y diligente. Dice versículo 22 al 23 de Deuteronomio 11. Dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos, siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto del Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Eso se lo dijo a Israel en aquel momento. Pero también esto es para los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios bendice y recompensa al Padre diligente y obediente. Dios bendice y va a recompensar a aquel padre que obedece su palabra, que sigue los lineamientos de su palabra, ¿verdad? Dios bendice y recompensa a aquel padre que se entrega a él. Es importante que el padre sea diligente y obediente. ¿Qué es diligente? Que atienda todas las cosas en tiempo y en forma. Que es obediente, que atienda todas las directrices y las normas que en este caso Dios le ha dado mediante su palabra. Un padre diligente instruye a su hijo desde temprano. Un padre diligente anima y enseña a sus hijos e inculca e imita para la palabra de Dios para poder ser de ejemplo a sus hijos. Un padre diligente es aquel que atiende a su esposa, la respeta, la ama y le da su lugar para ser ejemplo a sus hijos. Ese es un padre diligente, el que ama y respeta a su esposa, dándole ejemplo a los hijos. ¿Qué podría ser, hermano, hermana? Te puedo hacer a ti estas preguntas. ¿Qué podría ser un padre negligente? O un padre que no obedece a Dios, o un padre idólatra. Hermano, ¿qué influencia o qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Tú que eres papá o familiar y amigo que nos estás viendo, ¿qué influencia le estás dando a tus hijos? ¿Crees que hay algunos puntos, hermanos, familiares y amigos, que a nosotros otra vez nuestra idiosincrasia mexicana nos hace pensar que eso nos hace ser hombres, es decir, machitos, porque es la idiosincrasia mexicana. El que actuar de esa manera, eso es ser macho, macho de corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace ser macho o lo que te hace sentir hombre según la idiosincrasia mundana y mexicana? ¿El alcohol? ¿Andar de borracho? ¿Qué es lo que te hace ser hombre? ¿Tener mujeres además de tu esposa? ¿Eso de verdad te hace ser hombre? ¿Eso piensas que te hace ser hombre? ¿El alcohol? ¿Andar con mujeres? ¿Qué te hace ser hombre? ¿Andar hablando con majaderías? ¿El ser agresivo con todos los demás? ¿El ser irrespetuoso? ¿Qué te hace ser hombre? ¿Estos puntos? ¿Te hace ser hombre el que tú no sostengas a la familia cuando es tu responsabilidad como varón y cabeza de familia? ¿Eso te hace ser hombre? ¿Te hace ser hombre menospreciar el labor y el papel de tu esposa? ¿Eso te hace ser hombre? Te estoy hablando de puntos machistas, la idiosincrasia mexicana. ¿Eso te hace hombre? ¿De verdad crees que eso te hace hombre? No. Eso solamente te hace ser un ser vil y despreciable. Primero delante de Dios y luego eso se lo dejas a tu esposa y a sus hijos. Aquí estamos en un lugar, hermanos, donde hay muchos pueblos, todavía se les llaman así, porque así se hacen llamar, hay muchos pueblos donde cada 8 días hay fiestas para sus santos patrones. Y están echando cohetes. ¿No? Y hay personas que se salen, tienen armas, y se salen y están pa, 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 pa. Y cuando dejan de disparar sus armas, eso les hace sentirse hombres. Y así es el mexicano.
¿De verdad el tener un arma y dispararla, eso te hace ser hombre? ¿El tomar te hace ser hombre? ¿El estar de fornicario y adúltero te hace ser hombre? ¿El no sostener a tu familia te hace ser hombre? ¿El ser grosero y arrogante te hace ser hombre? Ni el alcohol, ni el ser mujeriego, ni el andar disparando con pistolas te hacen ser hombre. Y otras cosas que pudiéramos hablar, que son solamente idiosincrasia mexicana, que habla de machismo, pero no de ser un verdadero hombre. Un verdadero hombre te ama a Dios. Un verdadero hombre dirige a su familia de acuerdo a la palabra de Dios. Un verdadero hombre siempre va a respetar a su esposa, siempre va a amar y dirigir a sus hijos, va a ser pastor y sacerdote de su familia. Ese es un verdadero hombre. ¿Nos quieres impresionar? Muéstrame estos 5 frutos. Por cierto, ahorita que recuerdo, si alguien es de los que tienen en casa armas, aquí en México es delito portar armas sin autorización de la Secretaría de Gobernación y solamente ciertas personas pueden portar armas. Y lo aprovecho, hermanos, porque estamos en medio de un lugar donde mucha gente porta armas. Y me he enterado que algunos que se dicen llamar hermanos en Cristo, luego las tienen. Entonces, si alguien tiene armas en casa y te hace sentirte hombre estar disparando, eso no es ser hombre. Pero además, si tú no tienes una autorización de la Secretaría de Gobernación, yo te pregunto, ¿de dónde conseguiste esa arma? Del mercado negro. Eso es delito. Y tú le estás enseñando a tu hijo o a tu hija o a tu familia conductas delictivas. Cuando tú eres borracho, cuando tú andas con mujeres, eso solamente es ser un ejemplo de puro pecado y perversión. Y eso no te hace ser hombre. No es regaño, hermanos, es para que reflexionen, papás. Con amor se los digo, reflexionemos, vayamos en contra del mundo. El ser hombre no son estas cosas que ya mencionamos que la idiosincrasia mexicana hace ser ver y con eso yo me siento machito. El día que estés delante de Dios vas a ver si realmente eras un hombre. Pero el que ama a Dios, sigue su palabra, ama y respeta a su esposa en todo momento, enseña, dirige y pastorea a sus hijos o a su esposa en todo momento, y es ejemplo de bondad, es ejemplo de piedad, es ejemplo de verdad, santidad y justicia. Eso es ser un verdadero hombre. Entonces, Dios va a bendecir y va a recompensar al papá diligente y obediente, hermanos, que va a tomar en sus manos el pastorear a su esposa y a sus hijos, siendo maestro para ellos por medio de las Escrituras. Dios va a bendecir, hermanos, al papá diligente y obediente que además de pastorear a su esposa y a sus hijos, hermanos, es fiel en su palabra, es fiel delante de él, lo ama por encima de todas las cosas, y eso se va a ver en su familia y en todo su entorno. Hermano, hermana, Dios bendice al papá que dirige a su familia bíblicamente. Dios bendice al papá que lleva una familia cristocéntrica. Despójate de todo machismo y despójate de esa idiosincrasia mexicana y los puntos que mencioné hace unos momentos que no te hacen ser hombre, sino que a quienes lo practican los hacen ser más bien viles y despreciables, pero que el que ha nacido a Cristo y conoce a Cristo como Redentor y Salvador es nueva criatura y es ejemplo de paz, bondad, verdad, justicia y amor. Ese es un verdadero hombre. Así que papás, feliz día del papá, seamos valientes, seamos obedientes, porque Dios te quiere bendecir a ti y me quiere bendecir a mí cuando nosotros seamos capaces de dirigir una familia bíblicamente o cristocéntricamente. Para esto tenemos que amar a Dios y su palabra, obedecerla por todas las cosas. Tenemos que convertirnos para nuestra familia en pastores y sacerdotes, para nuestra esposa y para nuestros hijos. Y en todo momento, Dios nos quiere bendecir cuando nosotros seamos diligentes y obedientes a todo mandato que como varones Él nos ha puesto. Les mandamos un fuerte abrazo, hermanos, que Dios les bendiga, feliz Día del Padre, no salgan de casa. Terminemos con una oración. Padre, gracias por este día, gracias por la vida que has dado a todos los hermanos, familiares o amigos que son papás, gracias por el privilegio que nos has dado
de ser padres, Señor, por esa gran tarea que nos has dado, que cuando te conocemos lo hacemos con tanto ahínco y con tanto amor, Señor, que cada que despertamos queremos seguir ejerciendo nuestro papel como maridos y como padres, Señor. Y gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado. Gracias por esos hijos preciosos que nos has dado a todos, que nos has dado la oportunidad de ser padres. Ayúdanos a ser diligentes y a cuidar esos tesoros que son nuestros hijos y esos tesoros que son nuestras esposas con tanto celo, que podamos entregarte a ti buenas cuentas de todo esto y tener un buen sabor de boca y mucho éxito y muchas bendiciones de nuestra labor como padres, como esposos y cabezas de familia. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada papá que nos está viendo, de la vida de mi papá, Señor, que amo con tanta profundidad, y de la vida de cada papá, de familiares, amigos y hermanos que nos están viendo en esta transmisión. Bendíceles con toda bendición espiritual, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, de parte de nuestro hermano Gilberto Mancilla, nuestro hermano Jorge Ibarra y un servidor, el pastor José Antonio Pozos, feliz día del papá, y a todos ustedes, familia, bendiciones, hermanos, que el Señor les dé una semana llena de su bondad, y les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.